Chajarí escribe una nueva versión del evento anual más importante de su calendario cultural. La ciudad se convierte en texto y une a lectores, autores, editores y libreros. Los textos se entrelazan con otras disciplinas artísticas y nos convocan a disfrutar de una obra donde todos somos protagonistas. Bienvenidos a la 23ª edición de la Feria del Libro. Muy, pero muy buenas noches. La voz. En un principio fue un murmullo frágil y efímero. Los saberes ancestrales eran palabras que fluían de boca en boca, de cuerpo en cuerpo, viviendo en el sonido de quienes se comunicaban. Eran historias que se respiraban, que se bailaban, que se tejían en el aire. Pero nació la necesidad imperiosa de guardar lo dicho, la de fijar lo aprendido para que nada se perdiera en el eco del eterno tiempo. Había un saber que era demasiado valioso para desvanecerse en el silencio, una sabiduría que merecía ser un legado inmortal. Así, la palabra se buscó a sí misma una nueva forma, una que le diera permanencia, pues el aire dejó de ser suficiente. Entonces la palabra comenzó a tomar su propia forma en cada letra escrita. Fue el trazo sobre la piedra, la marca en la arcilla, el signo en el papiro. Esta capacidad no solo guardó el saber, sino que nos identificó como humanos y nos hizo únicos. El acto de escribir no es solo una técnica, es la manifestación de nuestra conciencia, de nuestra voluntad de dejar una huella en este mundo. Es el lenguaje que nos permite mirarnos a nosotros mismos, reconocernos en el pasado y proyectarnos hacia el futuro, haciéndonos uno. La palabra no solo se lee, también se siente, se mueve y resuena. Con todo esto, démosle la bienvenida a este escenario a Hilos de Voz y Tinta. La palabra se busca y a veces se calla. Nace en el murmullo ancestral, se transforma en canto, se guarda en papel, se imprime, se multiplica y corre vertiginosa por la red. Lo que van a presenciar es un viaje por las formas que el ser humano ha encontrado para no olvidar, para decirse, para encontrarse a través del tiempo. De la voz al libro, del libro a la pantalla y de allí de nuevo al corazón. Antes de que la palabra se fijara en tinta, de que el saber se durmiera en páginas, la voz era el único refugio. El relato oral fue abrigo y frontera, fue memoria viva que no se podía guardar, solo compartir. Como semillas al viento, historias que viajaban de boca en boca, de cuerpo en cuerpo. No había copias, no había archivo, solo el temblor de una voz que recordaba y reinventaba. Cada cuento era distinto, cada canto una variación, cada silencio una posibilidad. En este contexto,
El deseo de permanencia fue más fuerte. La necesidad de guardar lo dicho, de fijar lo aprendido, de dejar constancia, dio paso a otra forma de memoria, la escritura. La voz comenzó a buscar superficie. La palabra encontró refugio en la materia. El signo apareció como una forma de sostener el tiempo, de escribir lo que antes solo se decía. Y así, lo que fue canto se volvió trazo, y el aire se volvió papel. Los instantes, partitura.
El gesto de escribir nació no como técnica, sino como acto de cuidado, cuando el decir necesitó materia donde descansar sin desvanecer. Sobre barro se trazaron signos que resistieron al viento. La palabra dejó de ser instante y comenzó a ser constancia. En ese tránsito, la memoria se volvió forma, y así también la música aprendió a permanecer. Lo que antes se cantaba en ronda empezó a dibujarse en líneas. La cultura encontró en esos signos la manera de expandirse. Cuando la mano dejó de copiar y empezó a replicar, el saber se volvió viaje. Ya no era necesario estar presente para escuchar una historia, para aprender una melodía, para encontrarse con una idea. El conocimiento empezó a circular como el agua, libre, profundo, inevitable. Y con la repetición llegó la imprenta, no como máquina, sino como umbral. Multiplicó voces sin pedir permiso. Y aunque el papel pareció suficiente, el tiempo siguió su curso. Y con el tiempo cambió el cuerpo que escribe, cambió el ritmo que piensa, cambió el modo en que la palabra se posa. Hoy los libros conviven con algoritmos, las bibliotecas se abren en motores de búsqueda. La memoria cultural se expande en redes que no conocen frontera. La tecnología no borra lo ancestral, lo reconfigura. Lo que antes se tejía con hilo y voz, ahora se entrelaza en circuitos invisibles. Lo que antes se cantaba en ronda, hoy vibra desde parlantes. Sin embargo, el latido y la emoción que lo sostienen no ha cambiado. El encuentro, aunque distinto, sigue siendo encuentro. Seguimos escribiendo, no por costumbre, sino por urgencia. Seguimos leyendo, no por hábito, sino por deseo. Seguimos cantando porque hay cosas que solo se comprenden cuando se vibran. La palabra, aunque pixelada, sigue siendo refugio. Nos orienta en el caos, nos acerca en la distancia. Es pulso, y en ese pulso la memoria se transforma, se adapta, renace, porque es un legado que nos fue entregado y que tenemos la responsabilidad de proteger y de continuar escribiendo, porque sabemos que la literatura está penetrada por la historia popular, por la ideología, por el rescate de los valores. Todo esto aparece todo el tiempo, inevitablemente, como dice Juan Sasturain. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia el más fino brillante, de mano a mano en su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Chao.
Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia todo, cambia todo, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Muchas gracias por estar acá. Gracias al intendente municipal Marcelo Borgesán por estar, por supuesto, y por la confianza que depositó en mí a la hora de elegirme para este puesto que conlleva semejante responsabilidad como organizar la Feria del Libro de una ciudad. Que lo hago con mucho orgullo, con mucho honor y con mucha felicidad. Gracias a cada uno de los que están acá, gracias a los miembros del gabinete, a cada uno de los secretarios y secretarias de nuestro gabinete que trabajó muchísimo durante todo este tiempo, a Débora Cáceres también por ser ahí la mano amiga y sostén de todo este trabajo que hacemos, a todo el equipo que está trabajando para esta feria que es enorme y que trabaja muchísimo. Ustedes lo van a poder ver a diario en la feria, pero hay mucho trabajo por detrás que se hace también, que lo están haciendo con toda la pasión, con toda la entrega y con horas y horas que dejan a sus familias, que dejan sus cosas que hacer por estar en la feria. Así que fundamentalmente a ellos, allá atrás están, les agradezco mucho. Espero no olvidarme de nadie. Gracias a Juan Sasturain por estar hoy acá con nosotros. Gracias a cada uno de los artistas, disertantes, expositores, escritores que se hicieron parte de esta feria y a aquellos que no pudieron ser parte del programa, pero que se presentaron. Les agradecemos por haberse presentado. Fueron más de 90 aplicaciones que recibimos para la feria, lo cual es un montón. Y nos llena de orgullo también tener esa cantidad de demanda y de ganas de participar de un evento así y ser los anfitriones de ese evento. No pudimos incluir a todos por obvias cuestiones, pero bueno, les agradecemos por presentarse. Este año el lema de la feria decidimos que fuera el libro como objeto cultural y sus vínculos entre la producción editorial y la producción cultural.
Esto nos abrió un espectro importantísimo y gigante de relaciones para hacer entre la literatura y los otros aspectos de la cultura. No solo el arte, como comentábamos hoy en la inauguración de la muestra de Olga Noya, no solo el arte, sino todos los aspectos de la cultura. Pensar el libro como custodio de la memoria, como custodio de nuestra historia, como custodio de nuestros valores y de nuestra subjetividad, de nuestra forma de ser en el mundo. Por eso es tan importante que defendamos la cultura, defendamos una política pública sostenida desde el gobierno municipal, como es una feria del libro, porque la feria en sí misma está siendo custodio de la cultura. Y la cultura es nuestra forma de ser en el mundo, nuestro pedacito de mundo que es Chajarí, que es esta parte en la que estamos hoy, tiene sus características que no las tiene ningún otro lugar en el mundo. Y es nuestro deber y nuestra tarea defenderla. Así que les agradezco a todos nuevamente, gracias Marcelo nuevamente, y viva la cultura y disfrutemos de esta Feria del Libro. Muy buenas noches a todos los presentes, a los que nos están viendo por los medios que vinieron a transmitir, Canal 4 y Tel TV, muchas gracias por estar presentes hoy. Autoridades que fueron nombradas por Marisa, que nos están acompañando, el anfitrión, nuestro director de Cultura, el licenciado Luciano Percara, gracias por este evento increíble que vamos a vivir estos 5 días, de diputadas, viceintendentes, concejales que nos están acompañando, miembros del gabinete. Juan, gracias por estar en Chajarí, por engalanar esta apertura. La verdad que es un orgullo, queridos vecinos que nos vinieron a acompañar, artistas, expositores. Es un orgullo como ciudad estar dando comienzo a una nueva Feria del Libro en Chajarí. 23 ediciones. Esto habla a las claras de una política de Estado que trasciende lo que gobernamos de turno. Es una política que vino para quedarse, que empezó allá en sus orígenes y que a los 20 años homenajeábamos a aquellas personas que le dieron inicio en aquella oportunidad y que se ha sostenido a lo largo del tiempo porque los chajarienses nos hicimos eco de lo que es este evento. Es un evento increíble, son 5 días muy pensados por todo el equipo de cultura. Yo quiero agradecerle a Luciano, a Débora Cáceres, que tiene a su cargo cultura, y a todo el equipo que trabaja, porque los chicos que laburan realmente impresionante, están en todos los detalles, lo cuidan a los artistas, a la gente que viene de afuera, hacen un trabajo impecable, no solamente de cultura, sino también la gente de obras públicas que nos permite también la parte del Club Santa Rosa, todo lo que se desarrolla ahí, la parte de comunicación con el licenciado Gustavo Picio y todo su equipo que también hace un trabajo increíble, la parte de gobierno y hacienda con la licenciada Elisa Moy, que hacemos todo lo que es la parte contractual, legal, pagos, etc. O sea, hay un equipo de gente trabajando para que este evento salga como tiene que salir. Y creo que son 5 días de pura cultura, de puro arte. Recién lo veíamos acá en el escenario. Realmente creo que vamos a vivir, ya lo empezamos a vivir, 5 días increíbles. Hoy en la apertura de Olga Noya, que hizo una muestra exclusiva para la Feria del Libro, la verdad que agradecerte, Olga, impresionante, está hermosa, disfrútenla. A los amigos que nos están viendo por televisión, vengan al Centro Cultural a ver esa exposición porque realmente está impresionante. Nos van a visitar gente conocida, como es el caso de Juan Sasturain, de otros, como Hernán Casiari, como Martín Coan. Vamos a tener seguramente distintas expresiones del arte en todo, en la danza, en el teatro, en el humor, el día sábado, lo que va a ser la parte musical con distintos eventos. Y como les decía, gente conocida y gente nueva, gente que se anima a venir a la Feria del Libro, a exponer. Tenemos 6 libros de Chajarí este año por presentar, así que es un orgullo también seguir presentando nuevos libros de nuestra ciudad, así que eso también es un agradecimiento a Luciano, que siempre está queriendo hacer esta apuesta a que tengamos también libros desde la ciudad de Chajarí, a nuestros museos que nos están acompañando y que hacen un trabajo durante todo el año en la cultura. Realmente es un trabajo en conjunto muy bueno y que creo que debemos seguir apostando hacia el futuro. Creo que cuando uno pone el eje en el libro, como decía recién Luciano,
y abre un libro, se encuentra con la historia, se encuentra con la ciencia ficción, se encuentra con el presente, con el futuro. Realmente hace al bienestar de la persona acceder a un libro. Y es una oportunidad increíble que tenemos los chajarienses, toda la región. Está acompañando también nuestra intendente de Villa del Rosario, mi colega, que también este año inauguró su primera feria del libro, con lo cual lo felicito. Y tenemos que ir por eso, en la región, en Entre Ríos, seguir fomentando estas actividades culturales. Realmente vamos a vivir 5 días hermosos, a disfrutarlo, y como Estado municipal siempre vamos a defender que el Estado en sus niveles, tanto nacional como provincial como municipal, tienen que poner la prioridad en la educación y en la cultura. A disfrutar esta hermosa Feria del Libro. Muchas gracias. Y llega el momento ahora de presentarles el conservatorio de un destacado escritor y periodista. Su extensa trayectoria es en sí misma un puente entre géneros, medios y roles culturales, como escritor, periodista, guionista y exdirector de la Biblioteca Nacional. Desde los años 70, sus escritos han sido fundamentales en la prensa gráfica y en medios tales como Página 12. Pero su nombre es sinónimo de un hito en la historieta. Como narrador, nos ha regalado novelas y cuentos inolvidables, muchos de ellos dentro del género policial y el humor. Y claro, no podemos olvidar su gran pasión, el fútbol, al que dedicó lúdicos ensayos y crónicas, ni sus programas de TV sobre libros como Ver para leer. Hoy, Chajarí lo recibe de brazos abiertos para compartir su trayectoria, su mirada y sus reflexiones con la autoridad que le da la experiencia y su compromiso con el mundo literario. Quien estará a cargo de esta moderación, voy a invitar a que pase aquí al escenario, es la licenciada Cecilia Capovilla. Les pido un aplauso para ella, que ya sube al escenario y va a tomar su ubicación correspondiente. Y ahora le pido que entre todos pongamos bien en alto ese aplauso, porque Chajarí recibe a Juan Sasturain. Bueno, nuevamente, bienvenido a nuestra 23ª Feria del Libro de la ciudad de Chajarí, que fue declarada de interés por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, así que le agradecemos a quienes han hecho posible que esto sea así. Y a partir de acá vamos a empezar a conversar un poquito sobre toda tu trayectoria, tu formación y después por todo tu recorrido en medios gráficos, televisivos y por tu gestión cultural. ¿Te parece? Dale. Bien, bueno. Dale, promete largo esto. Bueno, arrancamos primero, si te parece, Sí. por tu infancia, por tu adolescencia y por tu formación, dónde se dio y quiénes fueron por ahí, cuál fue tu lectura o tus lecturas y cómo fuiste transitando toda tu niñez y tu adolescencia hasta llegar a tu formación académica en la UBA. Bueno, no la vamos a hacer tan larga. Primero, muchas gracias. Impresionante, Chajarí. Además, 23 ferias hicieron. De eso no tenía ni idea, que habían hecho tantas ferias tan poderosas. Así que los recontra felicito. ¿Cómo? Y que ha trascendido diferentes gobiernos, eso es re importante. Sí, la continuidad, ¿no? Lo que señalaba el intendente recién, el presidente. Bueno, la historia personal no tiene demasiado sentido en tanto y en cuanto, como acabo de cumplir 80 años, tiene que ver con la vida en común de muchos de nosotros, ¿no? No como historia personal, sino como haberme tocado vivir en años que, como siempre, la Argentina son cualquier cosa menos aburridos, ¿no?
Soy de la provincia de Buenos Aires. Yo me crié en pueblos de la provincia de Buenos Aires porque mi viejo era empleado del banco de la provincia. No era banquero, era empleado de banco. Así que lo trasladaban cada tanto. Así que yo nací en el 45, es decir, con la bomba atómica y con el peronismo. La bomba atómica no es joda, es en serio. Yo nací la noche del 5 de agosto del 45 y era la madrugada del 6 en Japón, de acuerdo a cómo viene el sol. Así que a la misma hora que mi vieja paría en González Chávez, caía la bomba sobre Hiroshima. Al día siguiente una señora viene, la visita a mi mamá y le dice: ¿vio, señora, la bomba que tiraron? ¿Para qué traeremos chicos al mundo? Obviamente que tenía razón. Bueno, así que me crié en la provincia de Buenos Aires, de clase media, de mi papá empleado. Me tocó ser de la generación de los únicos privilegiados. Y luego tuve la suerte también de ser adolescente y muchacho en los años 60. Tuve el privilegio, que hemos tenido muchos argentinos, de poder estudiar en la universidad pública y gratuita, de que mis viejos me bancaran, que no tuviera que laburar hasta los 21 años, que conociera Buenos Aires a los 18, en el año 64, cuando me fui a estudiar, y que viviera esos años 60, si aquellos 50 fueron los únicos privilegiados, los de los 60 fueron los de la movilización prácticamente universal de aquellos años tan conmovidos y conmovedores, ¿no? Estudié, como me gustaba leer y escribir, que era lo que me gustaba hacer, entre otras cosas, me gustaba jugar al fútbol. Si hubiera sido mejor en el fútbol, probablemente no hubiera escrito tanto. Es mucho más, eso lo comentábamos otras veces, es mucho más difícil jugar en primera que publicar un libro. Obviamente que es mucho más difícil. Hay mucho menos buenos jugadores de fútbol que tantos escritores que hay, ¿no? Pero bueno, no eran vocaciones excluyentes de ninguna manera, todos tenían que ver con el placer, con el gusto. Tuve la suerte de poder dedicarme a hacer cosas que me gustaban. Lo que me gustaba era leer y escribir. Y fui a la Facultad de Letras porque pensé que iba a escribir. En general, casi es una vacuna para no escribir, ir a la Facultad de Letras. Pero bueno, si uno sobrevive a eso, se da cuenta que ya todo, alguien lo escribió mucho mejor antes. Y después de ese baño de humildad, se da cuenta que lo hermoso de la literatura, que es infinita. Y si a partir de eso, de ese placer, de ese gusto, uno puede llegar a hacer alguna cosita, tanto mejor. Así que estuve vinculado, a partir de la lectura y a partir de las ganas de escribir, estuve vinculado a la industria editorial, estuve vinculado a la enseñanza. Me recibí en el 69 de profe de letras. Y fui docente en el secundario, como todo el mundo. Y después, cuando vino la primavera camporista, participé de la universidad entonces, esos 3 o 4 trimestres, cuatrimestres de esplendores, hasta que entre las 3 A y la dictadura se acabó mi carrera docente en la universidad y nunca volví a ejercer la docencia. He vuelto a dar charlas o algún cursito, pero nunca volví a la universidad. Pero bueno, tal vez a mediados de esos 70, cuando tenía entre 20 y pico y 30 años, fue cuando más se decantó la posibilidad de que alguna vez me convirtiera en un escritor. Y en general, ustedes saben, y acá seguro que hay un montón de escritores, proyectos de escritores, que sueñan con ser escritores o que tienen algo guardado escrito. Ustedes saben que una de las primeras cosas que uno hace cuando quiere ser escritor y trata de conseguir algún laburo acorde o que tenga que ver, es trabajar en los medios.
en los medios gráficos, que ahora hay mucho menos, pero que entonces había mucho. Entonces, uno hace crítica de libros, lo primero que hace, es decir, escribe sobre los libros que uno es incapaz de escribir todavía, opina sobre ellos. Yo me acuerdo, en el año 71, la primera vez que publiqué una crítica, 70-71, estoy hablando solo yo, ¿no? Era lo que habíamos acordado. Vos interrumpime. Me acuerdo que en el año, pues, faltan 50 y pico años para llegar a hoy. Bueno, la primera vez que publiqué un comentario de libro, me acuerdo, fue en Clarín, donde ese suplemento de Clarín en aquellos años, el suplemento de libros cultural, salía los jueves, el Clarín de los jueves. Ya sé que estoy hablando de cosas muy viejas, pero bueno, ¿qué van a hacer? Lo dirigía Osvaldo Bayer, antes de ser Bayer. Es decir, cuando todavía Bayer no había escrito La Patagonia Rebelde ni el Di Giovanni, estaba en eso. Bueno, me llevó Blanca Rebori, una amiga periodista que ustedes conocerán, una extraordinaria periodista del mundo del folclore, esas cosas. Bueno, y me dieron una novela de Pier Paolo Pasolini que se llamaba El sueño de una cosa. Edición de Monte Ávila, creo, venezolana. Yo tenía 25 años. Hice una crítica bárbara, apliqué todo lo que había los estructuralistas que acababa de leer en la facultad, entendiendo muy poco, Barthes, Greimas, todos esos, me felicitaron. La verdad, no entendí un carajo. Porque, ¿qué sabía yo de Pasolini? ¿Qué sabía yo de Pasolini? Todo lo que sé de Pasolini lo fui aprendiendo después, como siempre. Pero bueno, uno aprende trabajando y a través de la experiencia. Y la vocación de escribir era muy anterior a tener algo que decir. Eso de querer escribir. Yo quería escribir una novela antes de los 30 años. Ahora nunca había pasado nada. En términos existenciales, digamos. Un pibe que había tenido una infancia cómoda, nunca había tenido ningún problema, por lo menos que el psicólogo hubiera detectado, demasiado grave, socialmente privilegiado, pero me gustaba leer. Entonces yo pertenezco a ese grupo que considero mayoritario y que me parece el más saludable, que es de aquellos que escriben porque han leído. Yo escribo porque leí y porque leo. Leo más de lo que escribo y releo más de lo que leo. Es decir, en el universo de la lectura está el estímulo para ver si hay algo dentro de vos que pueda estar a la altura del deslumbramiento que te genera la belleza, la movilización. Aquellos textos que una vez descubriste y que no te dejaron dormir, aquel que te hizo soñar, aquel que te hizo enamorarte, ¿no? Ustedes vieron que hay libros que la primera vez que lees a Henry Miller o a Camus, son tipos que te mueven tanto el piso que te cuestionan la vida. Esos son los que no te dejan dormir, ¿no? ¿Qué voy a hacer conmigo? Tengo 18 años, tengo 19, tengo 24. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Antes se usaba hacerse esas preguntas. Supongo que todo el mundo se las sigue haciendo a su manera. A falta de una experiencia más directa, uno esa experiencia la tiene a través de la lectura. Leyendo se conoce gente, muy saludable. Leyendo literatura se conoce gente en general que es mucho más inteligente y más interesante que uno. Salir del kiosco personal, del bolideo, de la autorreflexión y abrirse al mundo, ¿no? Salir de casa, salir de la propia cabeza, descubrir la inmensidad de lo posible, ¿no? En los libros está todo lo que la humanidad ha pensado, ha escrito, ha soñado, ha odiado, está todo ahí. Ahora no solo en los libros, ahora no solo ahí, pero básicamente ahí. Bueno, lo que quería decir, para cerrar esta 10ª parte de la charla, es que
empecé leyendo. Y en mi casa no había demasiados libros. Había, mi viejo leía El Quijote, había Balzac, había algunos libros de las editoriales de los años 50, los bestsellers de los años 50, Cronin, Vicky Baum, Stefan Zweig, algunos grandes escritores. Pero mi vieja sobre todo leía el Leoplan. El Leoplan, ¿alguno tiene idea de qué era el Leoplan? No, bueno, esto va a ser muy largo. El Leoplan era lo que se llamaba un magazine o magazine, que era una revista quincenal publicada por Editorial So Pena, grande así, a 3 columnas, 100 y pico páginas semanales a 3 columnas que incluían novelas y cuentos. Pero ahí estaba desde Dostoyevsky hasta Daudet, hasta Galdós, hasta cuentos policiales. Y en los años 50 el Leoplan era ya más chiquitito por la época de la crisis del papel, en la época de Perón. Entonces el Leoplan era más chiquito y era sobre todo de novelas policiales y de cuentos policiales. Salía cada 15 días. Extraordinario. Una novela y 3 o 4 cuentos. Autores, todos. Mi vieja leía eso. A mi vieja le encantaba leer eso. Entonces yo leí de ojito, y de muy chico, que tenía 12 años, además de las historietas que leía, pero no nos vamos a poner a hablar de historietas ahora, de todas las historietas que leía a veces algunos cuentos del Leoplan que leía mi mamá. Cuando uno lee de pibe, los autores no existen, uno se queda con las historias, igual que las películas. No sabés quién es el director, incluso por ahí no sabés quién es el actor. Pero te interesa la trama, te gusta la trama. Muchos años después, vamos a hacer un saltito, en los años 80, cuando yo laburaba en la revista Fierro, una revista de historietas que hacíamos en Ediciones de la Urraca, y ya estaba publicando mi primera novela, se llamó Manual de Perdedores, una novela policial, publicada en el 85. Tenía de compañero de redacción en Fierro a Rodrigo Tarruela, uno de los tantos Tarruela que andan por ahí, Rodrigo, muy talentoso, que charlando un día me dice, ¿lo leíste a Roald Dahl? Me digo, no tengo idea, Roald, pero influyó mucho en Cortázar. Juan, vos que leíste Cortázar. Roald Dahl, ¿leíste Historias de lo Inesperado? No sé. No lo conocía. No sabía que era el autor de Matilda, de Las Brujas, de todos esos, de Charlie de Fábrica de Chocolate, todos esos libros para chicos y fantásticos para el lector común. No lo leí. Pero sí lo había leído. Lo que pasa es que no sabía que lo había leído. Tenía la historia, pero no tenía el autor. Porque yo había leído una vez un cuento en el Leoplan de mi vieja, que me acuerdo de la ilustración y todo, era un cuento levantado de una revista norteamericana. El cuento se llamaba La Apuesta. Y yo me lo acordaba porque me había impresionado mucho. Yo tenía, poner 10, 12 años, era así. Voy a contar el cuento. Había pónganle que fuera un bar de la costa, un lugar de marineros, ambientación yanqui, ¿no? Había un par de marineros presumiendo con unas chicas, y un marinero tenía un encendedor que funcionaba, un encendedor nuevo, estamos hablando de los años 50, una carucita de esas, de antes. Y lo hacía funcionar, muy orgulloso de cómo funcionaba. Entonces había un viejito sentado en una mesa de al lado, donde estaban estos marineros con las chicas, que no miraba, no decía nada, ¿no? Entonces, joven, le dice el viejito, joven, ¿ese encendedor funciona muy bien? Dice, sí, funciona bárbaro. ¿Nunca falla? No falla nunca, jamás. ¿Usted lo puede hacer sonar, lo puede encender 10 veces seguidas? ¿Cómo no? ¿Sin fallar ninguna? Sí. Bueno, yo le apuesto ese Cadillac que está ahí, a que 10 veces no
no lo hace funcionar. Pero sí, ese Cadillac, sí. Y yo que tengo que... bueno, es muy simple. Hacemos así. Subimos a mi casa, yo vivo acá arriba. En la mesa usted pone la mano así, la mano izquierda así, sobre la mesa. Con la otra, acá necesito otra mano. Con la otra va encendiendo el encendedor. Y yo con una cuchilla... Cada vez que el encendedor falle, un dedo. Hay que entender que estaba con las chicas, ¿no? Estaba con las chicas, no quiso arrugar, no se animó a arrugar y confiaba en el encendedor. Entonces dijo que sí. Y subieron con el viejito por el ascensor y se instalaron con la mesa y el viejito le ató la mano a la cosa y empezaron. 1, 2, 3 y sudaba. Y el viejo con la cuchilla. En el momento que llega a la cuarta, se abre la puerta de golpe, entra una mujer y dice, otra vez estás con ese jueguito terrible. Chicos, váyanse, salgan de acá. Siempre hace lo mismo, todo el tiempo hace lo mismo. Ha perdido todo, ha perdido todas las cosas con estas apuestas. Y tenía muchas cosas, pero yo se las gané. Todas se las gané. Todas ellas se las gané. Buah, ese cuento, perdón. Ese cuento yo lo había leído y me acordaba de ese cuento. Yo no sabía que el autor de ese cuento era Roald Dahl, de que me hablaron 20 años después. No sabía que ese cuento no se llamaba así, no se llamaba El intruso, sino se llamaba El hombre del sur. No se llamaba La apuesta, sino El hombre del sur. Yo no sabía que en la colección de anagrama del cuento del inesperado estaba ese cuento. Lo encontré un día leyendo. Digo, esto yo lo leí en el Leoplan, esto lo leyó mi vieja. De esa manera descubrí la literatura. De todos los cuentos que había leído, el de Roald Dahl estaba escrito con una destreza, más allá de lo que podríamos decir el tema morboso, ¿no? Estaba escrito con una destreza técnica tal que lo hacía inolvidable. Era la forma lo que lo hacía inolvidable. Ahí también leí un cuento que se llamaba El ahorcado. Me acuerdo que la ilustración era de Lisa, un ilustrador argentino. Era un soldado norteamericano de la Guerra de Secesión que estaba en el puente por traición, lo iban a colgar. Y en el momento que le sacaban los peldaños y caía ahorcado sobre el puente, en ese momento pensaba cómo caía, se escapaba, huía, volvía a su casa, y en el momento que llegaba a su casa, tocaba el agua y moría. La transición entre lo imaginario y el hecho, esos segundos en que él imaginaba una huida y una evasión, yo lo había leído en una de las pocas cosas que había leído de Horacio Quiroga, el cuento de La deriva. Al tipo que lo pica la víbora, raja y se mete en el bote y trata de llegar por estos mismos ríos. Yo no sabía que ese cuento no se llamaba El ahorcado, se llamaba El puente sobre el río del Búho y estaba escrito por Ambrose Bierce, un escritor norteamericano excepcional, al que hemos mencionado e inventado alguna cosita el otro día en la Feria del Libro. Creador del Club de los Parricidas y otras cosas. Bueno, ¿a qué va esto? Es que la literatura estaba ahí,
estaba ahí en las lecturas adolescentes. Y eso fue lo que, eso es lo que hay autores que ¿cómo podemos decir? Hay autores que te despiertan, te hacen soñar, y hay autores que te hacen escribir. Ese tipo de autores te hacen escribir. Les doy un ejemplo. Cortázar es un tipo de escritor que hace escribir. Los cuentos, ¿eh? Pertenezco al grupo mayoritario de los que nos gustan más los cuentos que las novelas, ¿no? De Cortázar. Dice, ¿qué carajo le importa a él? ¿No es cierto que le vamos a perdonar la vida a Cortázar? ¿Eh? Gran autor. Pero en Cortázar, por ejemplo, en un cuento como La noche boca arriba, el del motociclista que es un indio azteca, que es un motociclista, que es un indio azteca, la pesadilla va de la pesadilla de uno a la pesadilla del otro, y no sabés que el sujeto del cuento es un motociclista que tiene una pesadilla en el hospital, o es un indio que está siendo sacrificado con la piedra de obsidiana en la columna, en la pirámide truncada. Es decir, cuando terminás de leer el cuento, decís, a la flauta, ¿qué pasó? ¿Quién era? ¿Era los dos? ¿No era uno? Pero no solo preguntás qué pasó, sino preguntás cómo hizo. Es decir, ¿cuál fue el mecanismo verbal de creación de la ficción? ¿Cuál fue el mecanismo, la forma en que el relato fue construido para crear la ilusión, para crear la sujeción, que te agarre de ese modo? En eso, en encontrar esas formas, consiste la literatura, que es pura forma, no es tema. La literatura, toda ella, igual que la poesía, no está hecha con otra cosa que no sean palabras. Está hecha con ideas, con personajes, está hecha básicamente con forma. El cómo es lo que determina la grandeza, ¿no? Los sentimientos que expresa Sartre, o que expresa Camus, o que expresa Dostoyevsky, o Germán G., son sentimientos que podemos compartir todos, pero que te lo cuente tu tío, o te lo escriba, o te lo explique, trate de explicártelo un mediocre libro de autoayuda mentirosa, es el abismo que hay entre el oportunismo y la literatura. Todo esto viene, no me acuerdo a qué, pero no me digan que el cuento de Roald Dahl no es bueno. Y si salen de acá con ganas de saber quién es Roald Dahl, quién es Ambrose Bierce, o volver a releer a Cortázar, esta noche no habrá sido una noche perdida. Oh. No terminamos, guarda, recién empezamos. Y hablando de las formas y de los personajes, Echenique no podemos dejarlo de nombrar en esta noche, no solamente por lo que acabas de publicar, sino también porque permite que el género policial describa la sociedad y la política de nuestro país a lo largo de mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Echenique es el nombre de un personaje, se llama Julio Argentino Echenique, nació en el año 1912, quiere decir, es de la generación de mi papá. Mi viejo era del 10. Y yo la primera vez que escribí sobre Echenique yo tenía menos de 30, y él tenía 67. Sigue teniendo 67, esas cosas que tienen los personajes. Él sigue teniendo 67 años, sigue siendo el mismo ex policía y jubilado municipal. Sigue moviéndose entre los años 79 y 82 durante la dictadura. Sigue tomando casos policiales improbables en esa época, pero bueno, se mueve en ese momento. Pero yo cuando escribí su primera historia, yo tenía 28 años, y ahora que escribí la última, tenía 79, 80. Quiere decir que es muy raro eso, les aviso, les aseguro. Empecé a escribir de alguien que tiene 30 años más que vos, y seguís escribiendo sobre el mismo tipo cuando vos tenés 20 y pico más que él.
No sé qué habrá, bueno, guardando toda la distancia, no sé qué habrá sentido Conan Doyle con Sherlock Holmes. No me estoy comparando. Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, Conan Doyle empezó a escribir la historia de Sherlock Holmes a fines de, digamos, los últimos 10 años, 15 años del siglo XIX. La Londres de Jack el Destripador, ¿no? La Londres de carros, de luz, apenas luz artificial. Pero terminó de escribir los últimos episodios de Conan Doyle, son bien avanzados los años 20. O sea, avanzada la Segunda Guerra Mundial, pasada la Primera Guerra Mundial, sobre la crisis del 29. Es decir, el personaje sobrevivió a distintos mundos, muy distintos, incluso mundos literarios. Cuando Conan Doyle empezó a escribir, sus contemporáneos eran Chesterton, Stevenson, Conrad. Cuando seguía escribiendo al final, ya había pasado Joyce, había pasado Virginia Woolf, ya la novela había estallado, ya la modernidad había atravesado la literatura. Y él siguió con sus personajes a distancia. La relación con los personajes es muy, muy, muy linda. A mí me dicen de Echenique que ahora está más reflexivo. Digo, y bueno, probablemente, ¿no? Seguramente que está un poco más reflexivo, ¿no? Te iba a preguntar por tu trabajo en el periodismo. Sí. ¿Cómo influyó la prosa? ¿Cómo influyó en tu narrativa? Todo tu desarrollo periodístico, sí, en página y en otros medios también, sí, sí, pero también desde lo editorial. Esas decisiones que hay que tomar, claro, en función de lo que se publica, de lo que se dice, cómo, claro, se cuenta. Sí, sí. Sí, a mí me tocó laburar en épocas en que la industria editorial estaba en momentos florecientes. Piensen ustedes, fines de los años 60 fue una época muy poderosa para la industria editorial argentina. Es la época en que aparecen una serie de editoriales nuevas, Jorge Álvarez, Tiempo Contemporáneo, que van a sustituir o a sumarse a las editoriales hechas por los gallegos y los judíos nuestros de la industria editorial, los Losada, los TMC, los Sudamericana, más todas las editoriales de izquierda. Bueno, las editoriales nuevas que aparecen en los 60, Jorge Álvarez, trajeron un montón de posibilidades para los autores nuevos también. Y esas editoriales nuevas publicamos algunos de nosotros y empezamos a laburar allí. Y la otra cosa es laburar en los medios, como decía ella, trabajar en el periodismo. A mí me tocó trabajar en el diario La Opinión, como colaborador. El diario La Opinión fue un invento de un gran periodista argentino, un gran empresario periodístico que se llamó Jacobo Timerman. Anoten, hay muchos nombres para anotar hoy. Jacobo Timerman fundó el periodismo moderno en la Argentina, fundó la revista Primera Plana en los años 60, el primer semanario al estilo Time, al estilo Express, que no había en la Argentina, había otras cosas muy buenas, pero eso no. Y en los 70 publicó el diario La Opinión, que era una copia directa del diario Le Monde de París. Copia, tal cual. La tipografía, el tamaño, todo. Y La Opinión, por eso se llamaba La Opinión, se suponía que aquel que escribía se hacía cargo. Todas las notas estaban firmadas. En el periodismo eso era absolutamente novedoso. En La Nación solamente alguna editorial estaba firmada. Todos escribían para La Nación o para la prensa, hablando de los más tradicionales, ¿no? Solamente en algún suplemento aparecían nombres, opiniones, pero en general no. En cambio, La Opinión todo el mundo firmaba. Claro, estaba tan bien escrito ese diario. El secretario de redacción era Tomás Eloy Martínez. El jefe de la sección Cultura era Juan Gelman. Ahí me tocó empezar a laburar y a hacer crítica de libros. El primer libro que me tiran, Frankenstein, de Mary Shelley, que yo había visto la película, la novela no la había leído. Bueno, y laburé bastante. Ahí conocí al Gordo Soriano. Tiene que ver por qué. Porque Osvaldo trabajaba dentro del diario y también hacía crítica de libros.
Y los dos estábamos escribiendo nuestra primera novela policial. Él estaba escribiendo Triste, Solitario y Final, una hermosísima novela, producto de su lectura de Hammett, de Raymond Chandler, de los autores que leíamos entonces. Y yo estaba escribiendo Manual de Perdedores. Por suerte Osvaldo la publicó en el año 74, una hermosa novela, y por suerte yo no, porque era horrible. Solo 10 años después me animé a publicarla. Pero bueno, trabajo periodístico. El periodismo, escribir en los medios gráficos, hay uno de los tantos sanos consejos, inteligentes consejos que le dio el maestro Borges a su discípulo Bioy, cuando empezaba, era: si quiere escribir, no sea periodista. Es decir, sus años, el periodismo le va a quitar toda la energía. Eso es parcialmente cierto, para algunos, para otros. Uno de los más grandes poetas entrerrianos, ¿no es cierto?, don Carlos Mastronardi, excepcional poeta que ustedes conocen mucho mejor que yo, trabajó toda su vida como periodista en el Diario de la Prensa. Y hay muchísimos otros ejemplos. Leónidas Lamborghini laboraba en Crónica, ¿no? Y así sucesivamente. A mí me tocó ser de una generación en que hemos pasado de la escritura en los medios gráficos a escribir nuestros libros. Y que esa escritura ha pasado de uno al otro sin demasiada fricción. Di el ejemplo del Gordo Soriano, porque las crónicas de Osvaldo Soriano, de las que escribió en esa época hasta los 90, en página 12, las crónicas de Osvaldo no se diferencian demasiado el tono y la manera a sus novelas. Es un tono, digamos que hay una escritura bastante homogénea con énfasis distinto, pero pasa de un registro al otro sin demasiada sensación traumática. El ejemplo inverso sería el de Hellman mismo. Hellman, probablemente uno de los 2 o 3 mayores poetas de la lengua de la segunda mitad del siglo XX. Es un poeta excepcional y además es un notable periodista. Ahora, las crónicas de Juan, ¿no?, reunidas en varios libros, la escritura no tiene nada que ver con su escritura poética. Es decir, tenía un registro muy propio de su poesía que nada tenía que ver con lo que hacía. Quiere decir que escritores que han pasado, Miguelito Briante, gran narrador, que también fue periodista toda su vida, el Gordo Rosenmacher, gran narrador, que también fue periodista toda su vida. En el caso mío, llegué un poco más lejos, un poco por caradurismo y aprovechando los permisos que me daban. Yo he publicado, por ejemplo, prácticamente casi toda mi poesía en los medios gráficos. Las contratapas, yo escribía las contratapas durante 20 años, casi escribí la contratapa de los lunes de Página, un espacio de Página 12, un espacio que se llamaba, que yo le había puesto, Arte de Ultimar. Lo entregaba los domingos a la noche para que no lo vieran. Lo escribía el domingo, lo entregaba el domingo a la noche y se publicaba el lunes a la mañana. Y bueno, gracias a la benevolencia de la gente que manejaba un diario muy bien escrito, como era Página, como es Página, ahí me di el gusto de publicar de todo. Publiqué cuentos, publiqué poemas. Es decir, que en el mismo espacio, en apariencia, que estaba dedicado solamente a la crónica periodística, podíamos transitar por esa cosa tan inasible a veces que es la literatura. Así que en mi caso no ha habido y no he sentido nunca una contradicción a la hora de escribir, ¿no? Nicolás Olivari, uno de nuestros grandes poetas de la generación de los años 20, de Boedo y Florida, decía que sus mejores poemas los había escrito con los dedos sucios de tinta de las redacciones, a las puteadas peleando con los jefes, ¿no? El clima de esas redacciones, vivas, llenas de pasiones y de ideología y de miserias,
fueron el caldo de cultivo de su poesía, ¿no? Tampoco es cierto que para escribir se necesita tiempo. En general, también es de Olivari, esta es muy buena, muy linda. Los mejores poemas los vas a escribir lavando los pañales cagados de tu hijo. Es decir, cuando no tengas tiempo, cuando estés peleado con la vida, cuando estés en medio de las contradicciones más duras, en ese estado de ánimo, por lo menos en la poesía de Olivari, van a salir los poemas más sentidos y verdaderos. Eso de que voy a escribir cuando tenga tiempo, si yo estuviera en una isla, si estuviera en una isla, estuviera 3 meses frente al mar, estarías al pedo, te la pasarías durmiendo, chupando whisky o alguna cosa en lugar de escribir como corresponde. La escritura proviene de otro lado, de otra tensión. De otra tensión. No es cuestión de tener tiempo. Hay que tener energía. Y esa energía a veces está y a veces no está. Lo bueno que tiene el periodismo es que no te preguntan si tienes ganas de escribir. La página en blanco, el problema, como decía Miguel Briante, de los escritores que escribían muy problematizados por el destino de la humanidad, ¿no? Que cada obra era el resultado de una reflexión sobre la condición humana y que, bueno, si sufren tanto, ¿para qué escriben? ¿No? Para que les lata la vena de la frente, ¿no? Pero iba a decir una tontería mayor que me la olvidé con esta tontería anterior. Bueno, ya me acordaré. Y pasando del medio gráfico a la televisión, Sí. ver para leer, ¿qué te dejó? ¿Cómo lo transitaste en un canal de aire con tanta audiencia? Un día específico, como era un domingo también. Claro. Fue muy lindo eso. En general, un sentimiento que me ha acompañado largamente en mi vida y que se los recomiendo, que es muy saludable, es sentirse un usurpador, un impostor. Es bueno eso. Es decir, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Quién se equivocó conmigo? Eso me pasó en la tele. Yo nunca había trabajado en la tele. Y en el cumpleaños de mi hija Lola, el cumpleaños de 15 de mi hija Lolita, estaba bueno, el compañero Alzheimer no me acompaña hoy. Estaba Claudio Villarroel, que era el director de programación de Telefe. Estamos hablando de los años 2000. Y entonces, estando charlando ahí, porque Claudio Villarroel era muy amigo de la mamá de Lola, de la que era mi mujer entonces. Entonces me dice, che, Juan, vos podrías hacer un programa de libros en la tele. Bueno, ¿qué le vas a contestar? Bueno, Claudio había visto un hermoso programa que se llamaba El Show de los Libros, que hacía un gran escritor chileno, que se llama Antonio Escármeta, murió no hace mucho, que había aprendido eso durante el exilio, durante Pinochet, había estado en Alemania, y en Alemania aprendió mucho de tele, y hacía programas culturales, aprendió a hacer televisión cultural en Alemania. Entonces, cuando vino a Chile, después del deshielo, el retorno a la democracia, hizo un programa que se llamaba El Show de los Libros, muy bueno. Y Claudio, que había visto El Show de los Libros, dice, vamos a hacer algo en Telefe así. Y entonces me llevaron a mí. Yo dije, obviamente, dije, sí, claro, sí, cómo no. Ahora, cuando me dijeron lo que tenía que hacer, dije que no. Bueno, terminé haciendo cualquier cosa, disfrazado de Papá Noel, hice lo que no se imaginan, con Claudio Piñeiro disfrazado de preso, en fin, hemos hecho muchas cosas. Ese programa fue realmente una maravilla para mí, una maravilla para mí. Era televisión, imagínense un domingo, televisión absolutamente comercial, Telefe, no era ni la televisión pública, ni Encuentro, ni Canal A, ningún canal cultural, era un canal diario, que es Telefe, ¿no? Y
salíamos a las 12, 11:30, 12 de la noche de los domingos, un horario absolutamente filipino, ¿no? Ya había pasado el fútbol, había pasado... Pero íbamos detrás o de Susana o de Gran Hermano. Es decir, que cuando terminaban esos programas con unos ratings monstruosos que no voy a calificar, entrábamos nosotros con los libritos, ¿no? Impresionante. Impresionante. Yo aprendí lo que era la palabra rating ahí. Increíble. Bueno, ¿qué pasó? Primero que el programa estaba muy bien hecho, no por mí, que era un colado que caí de afuera. La gente que lo hacía era un muy buen programa de televisión, estaba muy bien hecho. Después me decían, muy bien, Juan, así hay que hablar de libros, ¿eh? Sí. No es la única manera de hablar. Yo en media hora mencionaba 5 autores, hablaba de Kafka, de este, del otro. Esa no es la manera de hablar de literatura. Es una de ellas y de pura divulgación. No, porque dos tipos sentados con siempre se dice lo mismo, siempre dos tipos sentados con una planta hablando, es muy aburrido, ¿no? Tal cual, tenemos la planta y todo. Pero eso no es cierto. Eso, lo de la planta y los dos sentados que aburren, no es necesariamente cierto. No les voy a preguntar a ustedes cómo es hoy, no se lo voy a preguntar. No les voy a dar ese hándicap ni esa oportunidad. Pero, como siempre, depende de qué digan y de qué hablen y a quién le interesa de lo que hablan. Andan por ahí, en YouTube, unos famosos programas de un gallego que se llama Serrano no sé cuánto, que ustedes habrán visto, blanco y negro, de Radio Televisión Española de los años 70, son una serie de reportajes, búsquenlo, otro más, anoten, que son reportajes a escritores latinoamericanos, largos reportajes, Serrano no sé cuánto se llama encima. Eso, Soler Serrano, a fondo, muy bien, ahí está, siempre hay alguien que sabe. Soler Serrano era un gallego formalísimo, con una carpeta, leía así, decía, señor Onetti, usted en el año 59 publicó, y al lado estaba el viejo Onetti con los anteojos torcidos, así ya totalmente regalados. Esos reportajes son extraordinarios, pero extraordinarios. Hay a Onetti, a Vargas Llosa, muchacho, o relativamente muchacho, de 50 años. Hay unos muy lindos a Cortázar, ¿no? Hay uno a Borges muy hermoso. Hay uno a Rulfo, lo hizo hablar a Rulfo. Y ahí hay planta, Hay una planta en el medio y hay dos tipos charlando. Y vos te quedás 1 hora y media ahí. Como siempre, ¿Quién y cómo? No es necesario todo cortito y rapidito, no. Está bien, nosotros en Ver para Leer hacíamos cortito y rapidito. Yo hablaba de 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Pero funcionaba, pero no era la única manera de funcionar. En fin, ¿a qué íbamos? Y ahora tu paso por la gestión cultural como director de la biblioteca, las enseñanzas, bueno, cómo fue tu trabajo allí reciente y bueno, qué fue, cómo llegaste y también, digamos, bueno, qué aporte se pudo haber hecho para el libro y para la difusión del libro desde la biblioteca. Bueno, el tema de la impostura que lo mencioné antes no lo voy a volver a mencionar ahora. Cuando me dijeron si quería ser director de la Biblioteca Nacional, dije, no jodas, ¿no? Un orgullo, tremendo. ¿Ustedes saben lo que es la Biblioteca Nacional? Es una cosa. Es la institución cultural más antigua, tiene los años de la patria. Es de 1811. La pensó, la ideó Moreno y no la llegó a ver porque se murió se embarcó y se murió.
Está la biblioteca de San Martín. Está la biblioteca de Belgrano. Hay millones, 3 millones de libros, poco más. Y ni hablar de las publicaciones periódicas. Tiene continuidad institucional desde entonces. Hemos tenido el orgullo de tener grandísimos directores, para mencionar 3, 4, Paul Grusac, como tantos grandes argentinos, no era argentino, era francés. Un profesor de provincia francés que vino acá y se convirtió en árbitro de la cultura argentina durante 30 años, desde fines del 19 hasta el año 27 que murió, y que vivía en la biblioteca. Es lindísimo. Cuando vayan a Buenos Aires, entre tantas cosas lindas que van a hacer, mientras se deprimen como corresponde, está espantosa la ciudad, dense una vuelta por el viejo edificio de la Biblioteca Nacional, que no es el hongo grandote monstruoso actual, tan lindo, pero monstruoso, sino un viejísimo edificio que fue el que tuvo Grusac en la calle México, en el barrio de San Telmo. Es extraordinariamente bello, muy hermoso. Lo habíamos empezado a arreglar durante la gestión anterior. Ahora creo que están inaugurando alguna cosa. Bueno, la Biblioteca Nacional es un ministerio. Son 9 pisos el edificio de ahí de Barrio Norte. ¿Sabe cuánta gente trabaja en la Biblioteca Nacional? O por lo menos está empleada. 900 personas. Y ahí está la memoria de la patria. Está todo. Está todo. Está todo. No siempre está todo disponible, pero está todo. Así que se imaginan la sensación de orgullo y de inhibición y de cagazo que me produjo estar en ese lugar. Hicimos muchas cosas muy lindas, pese a estar nos tocó la pandemia. Yo asumí en marzo del 2000, claro, en marzo del 2000. Y a las 3 semanas me mandaron a casa. Así que con los ojos cerrados firmaba los expedientes desde mi casa. Lo que habré firmado. En fin, fue una experiencia muy hermosa trabajar en la Biblioteca Nacional. Muy hermosa, sobre todo porque tuve muy buenos compañeros. Tratamos de recuperar luego de un periodo oscuro que habían despedido gente y que habían inhibido muchas de las actividades de la biblioteca. Volvimos a recuperar el espíritu de uno de nuestros grandes directores. Ya mencionamos a Grusac, mencionamos obviamente a Jorge Luis Borges, que es Horacio González. Horacio fue una gestión de 12 años extraordinaria. Horacio fue un verdadero revolucionario. Lo convirtió en un centro cultural de irradiación cultural soberano. Bueno, recuperamos un poquito ese espíritu, recuperamos la editorial que estaba sin funcionar, hicimos sedes en el interior. En fin, trabajamos mucho. Fue una experiencia muy, pero muy linda, pero que no volvería a tener. Está bien, ya estoy vacunado de trabajar en el Estado. En la era digital, ¿qué rol te parece que juega la materialidad del libro? Esto que decíamos, ¿no? La tinta, el papel, la gráfica, la letra, en este momento, en este contexto y en esta situación que estamos atravesando. A mí me gustan los libros, me gustan las fotos en papel. Está bien que es una opinión de viejo, está bien. Pero bueno, me gustan los libros y me gustan las fotos en papel. Yo las fotos, si no las tengo en papel, no tengo fotos. Fotos son las de papel, las otras no sé cómo carajo se llaman, pero no son fotos. Y los libros son objetos, sí. Cuando hacíamos ver para leer, los libros que yo usaba eran los libros de mi biblioteca. Eran libros usados. El otro día, cuando hicimos la presentación, la inauguración de la Feria del Libro este año,
yo hice el elogio del libro abierto y usado. Porque he visto muchos libros bien envueltos, que no le han sacado ni siquiera el celofán a donde llegaron. En época de distribución generosa, de políticas de distribución generosa, de millones y millones y millones de libros a los cuales he asistido y he participado, también he asistido y he participado con cierto estupor del poco uso concreto que se hacía los destinatarios de esas donaciones. Un libro, para que exista, tiene que haberlo leído alguien. Hasta que alguien no lo lee, el libro no existe. Cuando yo era chico, en la biblioteca de la escuela tenía candadito. Y adentro estaban los libros forrados con un cartelito. La puta vida circulaban esos libros. Hoy en día, que en las escuelas hay bibliotecas en todos lados, hay muchas, los libros circulan más y mejor. Pero igualmente hay un fenómeno digno de ser atendido, que la producción de libros hoy en día no es un tema que yo maneje, pero bueno, como lector, como ustedes, puedo tener algunas impresiones. Hoy en día es más fácil publicar y editar que antes. Cuando digo antes me refiero a no hace mucho tiempo atrás. Hoy en día si alguien quiere publicar un libro lo hace. Se publican muchísimos más libros que en otra época y el nivel de las publicaciones en general, hablo de literatura, es mejor. Es decir, hay cada vez más y mejores escritores y cada vez más y mejores poetas. Eso no significa nada, es la cantidad. Lo que no ha crecido en forma simultánea o equivalente son los lectores. Antes había menor oferta, menor diversidad, tiradas más largas y lectores que se comían o compraban 250.000 ejemplares de Martín Fierro de Castañino, editado por Eudeva. Eso hoy no existe. No hablemos de 250.000, hablemos de 30.000. Un libro que uno publica, alguien quiere publicar su libro, etcétera, etcétera, cosas. Bueno, también acá tenés 200 ejemplares que podés reproducir porque se pueden hacer tiradas muy cortitas, todos lo saben. Incluso las editoriales grandes, sus tiradas son muy reducidas. Hay una oferta infernal, pero los lectores están o muy diversificados o en su casa. En fin, es un fenómeno muy complejo. A mí me gustan los libros, me gusta el objeto libro y me gusta el libro leído, el libro usado, el único libro que vale la pena tener. Siempre decía que cuando llegué a la Biblioteca Nacional, yo tengo muchos libros en mi casa, se imaginan, soy un enfermo, tengo un montón. Entonces, lo bueno era estar en la Biblioteca Nacional es que nadie me preguntaba si los había leído todos, ¿eh? Cosa que en mi casa siempre tengo que soportar. Bueno, ya está bien, ¿no? Los libero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por este regalo inmenso que nos has dado para esta 23ª Feria del Libro. La verdad, un gusto enorme haber podido compartir este living con esta planta, 2 sillones, hablando de libros. Muchísimas gracias. Y a ver cómo se escucha ese fuerte aplauso para Juan Sasturain, que abría así la 23ª edición de la Feria del Libro Abierto de nuestra ciudad. De esta manera, Juan Chajarí te dice muchas gracias.
Con Juan finaliza esta primera jornada de nuestra Feria del Libro. Recuerden, tenemos aún 4 jornadas por vivir de acá hasta el próximo domingo. No resta más que decirles que sigan viviendo una hermosa noche y será hasta mañana.